medicamento no solamente actúa sobre las células tumorales, sino que también actúa sobre células normales del organismo, como son las células de la médula ósea, y en ese tiempo, de entre los 15 y los 21 días, vamos a dar un fenómeno de recuperación de la médula ósea, donde eventualmente va a ser más favorable que podamos hacer nuevamente una intervención que disminuya el riesgo de complicaciones hematológicas en los pacientes o de complicaciones gastrointestinales. Entonces, algunos medicamentos van a tener un tiempo de acción y de recuperación de la toxicidad que se da en un intervalo de 21 días, y por eso aplicamos los medicamentos cada 21 días o cada 3 semanas. Algunos otros medicamentos van a tener su mecanismo de acción mucho más pronto y van a permitir una recuperación, sobre todo hematológica, mucho más rápida. Entonces, por eso vamos a hacer intervalos de tiempo cada 15 días, ¿sí? Algunos otros medicamentos será necesario colocarlos de forma semanal para que tengan un mayor efecto sobre la tasa de replicación del tumor, pero tendrán menos toxicidad hematológica, menos toxicidad hepática, menos toxicidad renal, y permitirán su aplicación cada semana. Y algunos otros medicamentos tendrán una farmacocinética que les permite estar en el cuerpo mucho más tiempo, tener volúmenes de distribución multicompartimental o volúmenes de distribución unicompartimental, que les permiten fijarse de mayor tiempo a proteínas cotransportadoras o a los eritrocitos, demorar mucho tiempo en ser metabolizadas y tener periodos de vida media mucho más largos, que eventualmente van a permitir que su aplicación sea cada 6 semanas o cada 8 semanas, por ejemplo, algunos antiinflamatorios. La quimioterapia, como mencionaba anteriormente, tiene una serie de efectos adversos relacionados con el tipo de tratamiento que damos, y en esta presentación vemos cómo la quimioterapia puede tener efectos adversos en el sistema nervioso central, lo que hemos hablado del chemo-brain, en donde eventualmente puede haber una serie de alteraciones dentro de los mecanismos de cómo se entregan una serie de neurotransmisores, o cómo eventualmente se produce una serie de neurotransmisores, o cómo eventualmente hay un enlentecimiento en las vías de reparación de algunas de las neuronas, o enlentecimiento en la formación de neurotransmisores o de conexiones, o cómo esas conexiones se ven afectadas y eventualmente pueden traer trastornos neurocognitivos en las personas, sobre todo alteraciones de la memoria. Pueden estar relacionadas también con fenómenos de ansiedad y depresión. Como mencionaba anteriormente, las células del cuero cabelludo son células de rápido crecimiento y se pueden perder. Pueden presentarse alteraciones hormonales relacionadas con la producción de ACTH, FSH, LH, y eventualmente eso puede llevar a que haya todo lo que está relacionado con alteraciones en la producción de hormonas en las mujeres o en los hombres. Eso puede llevar a oleadas de calor, ¿sí? Puede presentarse alteraciones a nivel de la mucosa del tracto gastrointestinal y de la mucosa de la boca. Eso puede llevar a resequedad de la boca, mucositis. Pueden presentarse también alteraciones del corazón. Algunos medicamentos son cardiotóxicos, por ejemplo, las antraciclinas, que intervienen en todo lo que tiene que ver con la producción de radicales libres dependientes de oxígeno, o dentro de la misma estructuración de mecanismos de reparación asociados a la topoisomerasa, ¿sí? Puede también afectar el recuento de células de la sangre, pues entonces disminuir los glóbulos rojos, los glóbulos blancos, las plaquetas. También se puede presentar náusea y vómito asociada al tratamiento, porque muchos de estos medicamentos tienen un efecto dentro del área postrema y tienen un efecto en toda la parte de regulación de los mecanismos de hematogenicidad, tanto central como periférica. Pueden presentarse alteraciones dentro del crecimiento de las uñas, puede presentarse alteraciones dentro del mecanismo de reparación periungueal, y eso puede dar paroniquias, o puede dar también alteraciones dentro de la misma estructuración de la uña. Puede haber pérdida del apetito. Muchos de estos medicamentos son medicamentos que producen algo de hiporexia. Hay alteraciones de algunos medicamentos de toda la parte de estructuración de la matriz ósea. Algunos pueden dar alteraciones a nivel de la producción de hormonas sexuales y pueden dar disfunción sexual. Pueden dar sensación de dolor y adormecimiento en las manos, pueden alterar la parte neurológica. Entonces, digamos que nosotros siempre tenemos
en cuenta no solamente el mecanismo de acción, cómo actúa el medicamento, cada cuánto damos el medicamento, sino los posibles efectos relacionados, porque como mencionaba anteriormente, la quimioterapia no solamente actúa sobre las células tumorales, sino que tiene una serie de efectos secundarios sobre otras células del organismo. Entonces, ya habiendo hablado un poquito de los principios y mecanismos de acción de la quimioterapia, vamos a hablar de unos nuevos medicamentos, lo que hemos denominado inhibidores de la tirosina quinasa. Y para hablar de estos medicamentos, pues es necesario hablar de los receptores que se encuentran en las diferentes células. Entonces, los receptores que hay en las diferentes células son de diferentes tipos. Hay algunos receptores que son dependientes de proteínas G. Hay otro tipo de receptores que son receptores que tienen una acción dependiente de hormonas. Y en este caso en particular hay muchos receptores que tienen que ver con la proliferación de las células, con los mecanismos de angiogénesis, con regulación del ciclo celular, que son receptores que tienen una actividad dependiente de la fosforilación de residuos de segundos mensajeros de tirosina. Entonces, cuando estos receptores tienen que ver, como vemos acá, con la fosforilación de segundos mensajeros que tienen dentro de su estructura una tirosina, hablamos de receptores dependientes de tirosina quinasa. Esos receptores dependientes de tirosina quinasa normalmente son activados por un ligando. Esos receptores tienen una estructura que por lo general tiene una estructura exterior a la membrana, una estructura dentro de la membrana celular fosfolipídica y tiene una estructura intracelular. Todas estos dominios de los receptores son importantes. La mayoría de estos receptores tienen que sufrir una fase que se llama una fase de dimerización del receptor. Es que el receptor a veces está solo, pero que para que este receptor actúe tiene que estar asociado a otro receptor, ¿sí? Y eso es lo que llamamos dimerización del receptor. Y esa dimerización del receptor muchas veces es favorecido por ese ligando, ¿sí? Y una vez que se dimeriza el receptor, entonces esa dimerización del receptor, que es acoplar dos receptores que estaban independientes dentro de la membrana, el ligando los acopla y los dimeriza, se permite que se produzca un cambio en la conformación intracitoplasmática del receptor, que muchas veces es un cambio en la conformación alostérica de la estructura intracitoplasmática del receptor, que va a llevar a que se exponga dentro de un bolsillo donde está guardada la enzima que va a permitir la fosforilación, que esa enzima se exponga hacia el ligando y fosforile segundos mensajeros de vías importantes en la fase del ciclo celular, como son la vía del RAS, como son la vía de la PI3 quinasa o como son la vía de la fosfolipasa C. Entonces, digamos que todo esto es importante, son mecanismos muy complejos de activación de los receptores que van a llevar origen a la fosforilación de segundos mensajeros que van a llevar información al núcleo, al DNA, para que se estimule la proliferación celular, la mitosis o que se inhiba la mitosis. Entonces, como mencionaba anteriormente, el camino del descubrimiento de estas pequeñas moléculas que inhiben esa fosforilación de segundos mensajeros de los receptores de tirosina quinasa ha sido un mecanismo, una vía de construcción de información, en donde hemos descubierto la primera molécula que se descubrió fue el imatinib en la leucemia mieloide crónica, pero posteriormente hemos descubierto otra serie de inhibidores de tirosina quinasa. Posteriormente descubrimos uno en particular que se utiliza para el cáncer de pulmón en el 2004, que es el erlotinib. Descubrimos otra serie de inhibidores de tirosina quinasa que hemos llevado paninhibidores de la tirosina quinasa, porque no solamente tienen la acción sobre un receptor de tirosina quinasa, sino que pueden tener acción sobre múltiples receptores de tirosina quinasa. Por ejemplo, el sunitinib, que tiene una actividad sobre el receptor de crecimiento del endotelio vascular, pero que también tiene una actividad sobre el receptor de crecimiento derivado de las plaquetas y que puede también tener otra serie
inactivaciones de otros receptores de tirosina quinasa. Descubrimos posteriormente el lapatinib, que es fundamental dentro de la inhibición de la unidad del receptor HER2 que se encuentra amplificada en el cáncer de mama. Y así hemos descubierto una serie de medicamentos que inhiben ciertas vías de proliferación que están presentes en algo que hemos denominado vías oncogénicas, es decir, que activan el crecimiento y la proliferación celular y que son específicas para cada uno de los tumores o que comparten vías de señalización en algunos tumores. Es así como hemos descubierto medicamentos que bloquean actividades relacionadas con receptores de tirosina quinasa con modificaciones, por ejemplo, de ALK, de receptor del factor de crecimiento epidémico, del receptor de crecimiento del endotelio vascular, del receptor de crecimiento fibroblástico, o del receptor de crecimiento derivado de las plaquetas, o de receptores relacionados con la insulina, que, como ustedes ven acá, van a fosforilar segundos mensajeros, ¿sí?, como pueden ser la vía del RAS, de la fosfolipasa C, de la fosfatidilinositol 3 quinasa, que a su vez van a estar relacionados con otro tipo de mensajeros como pueden ser las proteínas de JAK-STAT, RAS, MEK, AKT, y todas estas flechitas que vemos acá y estos caminos que vemos acá son esos caminos cruzados de interacción que tienen, que se han denominado crosstalk, o cómo interactúan entre ellos de forma cruzada. Y eso pues a su vez ha sido un complejo, porque pues sí, podemos bloquear la vía en alguna parte, pero pues por esta interacción cruzada, pues a veces los tumores proliferan por otra. Pero digamos que a largo plazo lo que hemos visto es que algunos tumores tienen una cosa que se llama adicción oncogénica, y es que hay vías que están mutadas por donde ellos prefieren crecer, proliferar, y esas vías las podemos bloquear y de esa forma disminuir la proliferación celular. Entonces acá un poquito hablando de lo que pasa, digamos que cuando llega un receptor o un ligando al receptor, ese ligando va a hacer que dos receptores que se encuentran separados se unan, eso es lo que llamamos dimerización del receptor, y esa dimerización del receptor va a activar entonces esa enzima a nivel intracitoplasmático, ¿sí? Y esa activación de esa enzima a nivel intracitoplasmático es la que va a llevar a que se dé toda esa vía de proliferación celular. Eventualmente, ¿qué pasa en las células tumorales? Puede pasar, por ejemplo, que haya una alteración dentro de la función intracitoplasmática del receptor que esté dando paso a que se estén fosforilando segundos mensajeros sin que haya un ligando que lo esté activando. Entonces esto es lo que denominamos mutaciones del receptor. Un caso claro de mutaciones del receptor pasa en cáncer de pulmón, en las mutaciones del receptor del factor de crecimiento epidérmico, en donde mutaciones específicas dentro del ligando intracitoplasmático del receptor, como pueden ser las mutaciones del exón 19 o el exón 21, dan una ganancia de la función sin que haya un ligando que medie la activación de esa función. Pero otro ejemplo de cómo se puede dar eso es en una cosa que se llama la amplificación del receptor. Lo que pasa en la amplificación del receptor es que esa serie de receptores que son muy contados en la superficie del celular están múltiple o en gran medida expresadas en la superficie de la célula. Entonces esa gran expresión de los receptores en la superficie de la célula es lo que nosotros llamamos amplificación de los receptores. Y esa amplificación de los receptores, como hay muchos, puede llevar a que se estén dando dimerizaciones que normalmente no se darían con o sin mediación de un ligando y que van a llevar a que se activen esas fosforilaciones de residuos de tirosina quinasa y que esté amplificada esa señal, porque hay muchos receptores que van a dar origen a esa dimerización. Entonces, eventualmente acá estamos viendo cómo se produce una vez que llega el ligando y dimeriza el receptor, la activación de la fosforilación de los dominios de tirosina quinasa, cómo pueden tener esas estructuras intracitoplasmáticas, el receptor con diferentes dominios que son sobre donde van a interactuar las enzimas para producir la fosforilación, y nuevamente aquí cómo están esos diferentes caminos o vías secundarias que van a llevar a una activación intracitoplasmática de los segundos mensajeros y que eventualmente van a llevar a señales de transducción
a nivel nuclear que van a estimular la proliferación, que van a disminuir la apoptosis, que van a mejorar toda la parte de vías de señalización que van a llevar a que disminuya todos los mecanismos de reconocimiento celular, activar el metabolismo, disminuir la adhesión de las células epiteliales y promover la migración celular. Entonces aquí tenemos unos ejemplos de lo que pueden ser los inhibidores de tirosina quinasa, cómo se han clasificado, diferentes formas de clasificarlos y su mecanismo de acción. Voy a dar algunos ejemplos, no me voy a detener en todos porque creo que pues no vale la pena tampoco para lo que pretendemos en este curso. Entonces aquí tenemos inhibidores que actúan sobre la quinasa del linfoma anaplásico. La quinasa del linfoma anaplásico es una vía de proliferación muy activa durante la fase embrionaria, pero que se va perdiendo en la fase adulta, de tal forma que queda inhibida por mecanismos de regulación epigenética, pero que en cáncer de pulmón hasta en un 4% de los pacientes pueden haber una serie de mutaciones que llevan a que se active esta vía, que se produzca una proteína intracitoplasmática quimérica con actividad fosforilasa no controlada, y dentro de esos inhibidores están, por ejemplo, la alectinib, que tiene una actividad no solamente sobre ALK, sino sobre el RET también. Tenemos, por ejemplo, el lorlatinib, que es exclusivo, por ejemplo, de ALK, ¿sí? Y aquí vemos, pues, los tumores donde eventualmente tiene su mayor acción. Como vemos acá, sería principalmente en cáncer de pulmón de célula no pequeña. ¿Sí? Y aquí está me devuelvo un poco para mostrar cómo algunos inhibidores de tirosina quinasa no solo tienen una inhibición de ALK o una inhibición específica de un receptor de tirosina quinasa, sino que pueden tener inhibiciones de múltiples receptores de tirosina quinasa, como puede ser MET, por ejemplo, acá en crizotinib, ROS1 y ALK, ¿sí? Entonces es lo que hablamos de que tienen un quimoma muy amplio, inhibidores de quimoma amplio y inhibidores de quimoma mucho más estrechos. ¿Sí? Aquí tenemos, por ejemplo, medicamentos que actúan sobre el punto de fusión BCR-ABL, que es muy importante en la leucemia mieloide crónica, pero que también hoy en día sabemos que lo pueden tener algunos tipos de leucemia mieloide, de leucemia linfoide aguda, ¿sí? Entonces vemos como hay medicamentos como el ponatinib, que es importante, por ejemplo, en leucemia mieloide crónica Filadelfia positivo, en leucemia linfoide aguda, en leucemia linfoide crónica, por ejemplo, el nilotinib. Y aquí vemos cómo pueden actuar no solamente sobre la fusión BCR-ABL, que va a dar origen al cromosoma Filadelfia, sino que también pueden actuar sobre otro tipo de receptores, por ejemplo, en el caso del imatinib, sobre el receptor de crecimiento derivado de las plaquetas. Aquí tenemos, como mencionaba anteriormente, inhibidores de tirosina quinasa que actúan más específicamente sobre el receptor de crecimiento del endotelio vascular. Entonces acá tenemos unos ejemplos, por ejemplo el axitinib, que es utilizado en cáncer de células claras del riñón. Otros medicamentos, por ejemplo, como el lenvatinib, que también es utilizado en tumores de células claras del riñón, pero que también se puede utilizar, por ejemplo, en algunos carcinomas de tiroides, y que cada vez tiene un empleo mucho más amplio hoy en día en la oncología. Tenemos ejemplos, por ejemplo, del pazopanib, que se utiliza en células claras de riñón, pero que también se utiliza en algunos sarcomas. O ejemplos, por ejemplo, del sorafenib, que es un medicamento con un quimoma, como vemos acá, mucho más amplio. Aquí vemos todos los receptores sobre los cuales puede interactuar el sorafenib, y vemos cómo eventualmente puede ser efectivo en un hepatocarcinoma, en tumores de células claras, en el manejo de esta etiología, o también, por ejemplo, en algunos tumores de tiroides. Acá, como mencionaba anteriormente, el receptor de factor de crecimiento epidérmico. Aquí vemos como medicamentos como el afatinib, ¿sí? En tumor de células de pulmón de célula no pequeña, ¿sí? O ejemplos, por ejemplo, como el osimertinib, que es un inhibidor de tercera generación, que actúa también sobre el cáncer de célula pequeña de pulmón, o medicamentos, por ejemplo, como el lapatinib, que es mucho más específico para una subunidad del receptor del factor de crecimiento epidérmico, que es más activo en cáncer de mama. Y así pues tenemos otros ejemplos de inhibidores de tirosina quinasa, cómo actúan sobre
mecanismos de proliferación, por ejemplo acá el BRAF, importante en melanoma. Por ejemplo, aquí tenemos inhibidores de la tirosina de Bruton, que es importante, por ejemplo, en la leucemia mieloide crónica. Y tenemos medicamentos, por ejemplo, como el ibrutinib, que son los que se denominan hoy en día inhibidores de BTK, ¿sí? Y tenemos, por ejemplo, inhibidores de MEK, que son cada vez más importantes en el manejo de patología, por ejemplo, relacionada con melanoma, en la interacción. Estos medicamentos muchas veces se dan en interacción con inhibidores de BRAF. Vamos a pasar a hablar entonces de los anticuerpos monoclonales, hablar que los anticuerpos monoclonales son medicamentos que se han creado mediante la manipulación de todo lo que tiene que ver con estructura de bioingeniería y que hoy en día es posible fabricarlos al fabricarlos pues podemos modificar la estructura de estos anticuerpos que reconocen un receptor o que reconocen un ligando de ese receptor y que al reconocer ese receptor pues van a inhibir que el receptor se una a su ligando, que van a producir que se internalice el receptor y que ese receptor sea degradado, sea reconocido, sea ubiquitinizado y sea degradado. Entonces tenemos que la estructura básica de cualquier anticuerpo monoclonal es que tiene una fracción fija y una fracción variable. Esta fracción fija es una fracción cristalizable y la otra es la fracción variable, que es una fracción que tiene un dominio variable, un dominio hipervariable. ¿Sí? Entonces digamos que esa es la estructura básica de un anticuerpo monoclonal. Esas estructuras de estos anticuerpos monoclonales las podemos modificar de tal forma que sean totalmente humanizados, es decir, que se parezcan a lo que es un anticuerpo monoclonal con todas las estructuras propias de lo que tiene un anticuerpo monoclonal en los seres humanos, o podemos modificarla de tal manera que a partir de anticuerpos monoclonales de modelos murinos compartan algunas estructuras de la conformación química de la sustancia y que la zona de interacción, por ejemplo, específica con el receptor sea una porción mucho más humanizada sin ser totalmente el anticuerpo, un anticuerpo de características bioquímicas y estructurales similares a lo que es un anticuerpo propio de los seres humanos. ¿Cómo se crean esos anticuerpos monoclonales? Se pueden crear a partir de cultivos celulares o cultivos en animales, cuando las células de lo que denominamos que son los hibridomas, que son células en las cuales nosotros hemos hecho una modificación de células del mieloma múltiple, en las cuales nosotros hemos logrado inmortalizar esas células, y esas células les hemos dado la capacidad de producir anticuerpos, ¿sí? Y hemos modificado esa capacidad de producir anticuerpos dentro de esas células derivadas del mieloma, que pues obviamente por una serie de manipulaciones que se hacen desde el punto de vista biológico y genético, hacemos que solamente sean capaces de producir anticuerpos, pero no de replicarse, sino solamente utilizamos su ingeniería para producir anticuerpos. Y hemos modificado esas células para que puedan fusionarse con linfocitos B en particular, que tienen la capacidad de estructurar un anticuerpo en particular. Entonces utilizamos la ingeniería de las células inmortales del mieloma con las células en particular que hemos modificado de linfocitos B capaces de producir un anticuerpo en particular, y hemos creado estas células mixtas a las que denominamos hibridomas. Y estas células que denominamos hibridomas las ponemos a crecer en cultivos celulares o en cultivos de tejidos a nivel del peritoneo de ciertos modelos murinos. Hoy en día lo podemos hacer sin necesidad de los modelos murinos, y a partir de una clona específica de un anticuerpo que queremos en particular expandir, hacemos ese cultivo de esa clona y obtenemos los anticuerpos que
eventualmente necesitamos para el tratamiento de una enfermedad. Entonces reconocemos un antígeno, seleccionamos una clona de linfocitos que eventualmente puedan llevar a producir ese antígeno, un anticuerpo específico contra ese antígeno, lo cruzamos con una célula derivada de mieloide de una célula de mieloma que hemos logrado inmortalizar, pero eventualmente mejorar la capacidad de ingeniería para producir anticuerpos sin que vaya a estructurarse la capacidad de proliferación desordenada. Estos hibridomas los podemos poner en cultivos, ya sean celulares o cultivos murinos, y eventualmente a partir de un tipo específico de hibridoma obtener el anticuerpo monoclonal que necesitamos. Entonces aquí tenemos una serie de ejemplos de cómo pudiesen actuar estos anticuerpos monoclonales. Estos anticuerpos monoclonales, digamos que los primeros anticuerpos monoclonales eran anticuerpos que iban ligados, o pegados a un ligando o al receptor. Entonces, aquí tenemos, por ejemplo, ejemplos de anticuerpos que van contra un receptor, en este caso, la subunidad HER2 del receptor de crecimiento epidérmico, que es muy importante o que se encuentra amplificada en cáncer de mama. Aquí tenemos, por ejemplo, receptores contra el factor de crecimiento epidérmico, ya no por su unidad, sino contra todo el receptor del factor de crecimiento epidérmico, como son el cetuximab, el necitumumab o el panitumumab. Tenemos anticuerpos anti-CD20 como el rituximab o el ofatumumab. Y tenemos, por ejemplo, anticuerpos ya que están relacionados con todos los mecanismos de inmunogenicidad, que son los anticuerpos anti-CTLA4 y anti-PD1, como el ipilimumab, el pembrolizumab o el nivolumab. Y tenemos unos anticuerpos que llamamos anticuerpos conjugados, en los cuales estos anticuerpos se han fusionado, tienen unos linkers o tienen unas proteínas que le permiten asociarse a drogas citotóxicas, es decir, que son anticuerpos que reconocen el receptor y que tienen la capacidad de fijar algún medicamento, estos de la quimioterapia que mencionábamos anteriormente, y que una vez que reconocen el receptor, internalizan el anticuerpo hacia la célula y liberan esa quimioterapia. Entonces, dentro de estos anticuerpos conjugados tenemos uno que se llama adotrastuzumab emtansina o TDM1, que lo utilizamos en cáncer de mama, o el brentuximab vedotin, que es anti-CD30, que se utiliza en neoplasias hematológicas. Entonces, digamos que se han utilizado en múltiples tipos de tumores, cáncer de mama, cáncer de colon, cáncer de ovario. Hoy en día la inmunoterapia la hemos empleado para potencializar el reconocimiento de las células inmunológicas, para reconocer más efectivamente células tumorales en diferentes tipos de cáncer, como el cáncer de pulmón, el cáncer de riñón, el cáncer de cuello uterino, el cáncer de cabeza y cuello, los linfomas también pueden beneficiarse de este tratamiento. Y la última evolución de estos anticuerpos monoclonales son lo que llamamos BiTEs, que son anticuerpos que son capaces de establecer vínculos entre receptores de células que de ninguna otra forma se pudiesen reconocer y producir esta unión, por ejemplo, en el caso del linfocito T y la célula B maligna, en el caso del blinatumomab, para poder hacer un reconocimiento y activar toda la parte de reconocimiento inmunológico de la enfermedad. Y tenemos varios ejemplos de anticuerpos monoclonales que utilizamos hoy en día en el tratamiento de cáncer. No me voy a detener en cada una de estas gráficas, simplemente es para ponerlo como ejemplo. Y aquí a un lado, pues, lo de los costos que pudiesen tener cada uno de estos anticuerpos monoclonales que, como mencionaba anteriormente, tienen una importante ingeniería en el desarrollo molecular de estos medicamentos, lo cual hace que su costo sea muy alto. Ya para terminar, entonces vamos a hablar de la inmunoterapia. La inmunoterapia en cáncer es uno de los grandes avances que hemos tenido en los últimos 10 años en el manejo de la enfermedad. Anteriormente hablábamos de que nosotros dábamos terapias en donde atacábamos el tumor,
y lo que hacíamos era reconocer o células que crecían rápidamente con alteraciones específicas del tumor y le dábamos un tratamiento dirigido al tumor. Hoy en día lo que estamos haciendo es algo diferente, lo que estamos haciendo es potencializar la respuesta inmunológica para que las mismas células de reconocimiento de enfermedad, como son los linfocitos T, puedan reconocer el tumor, puedan reconocer la alteración y ellas mismas combatan la enfermedad. Es decir, no droga dirigida o no medicamentos dirigidos al tumor, sino medicamentos dirigidos a potencializar el reconocimiento de la salud. Acordémonos que cuando un tumor crece, muchas veces ese tumor va a llevar a que haya una serie de mutaciones o alteraciones dentro de las proteínas normales de las células. Esas proteínas que producen mutaciones van a producir alteraciones dentro de las proteínas y esas alteraciones dentro de las proteínas van a producir zonas que son demasiado inmunogénicas, es decir, esas alteraciones dentro de una proteína normal van a ser consideradas como zonas que eventualmente pueden ser o desarrollar una respuesta inmunológica muy grande. Cuando se producen estas alteraciones, eventualmente tienden a fragmentarse y la zona más inmunogénica de esas proteínas anormales que se producen tiende a ser reconocida por el complejo mayor de histocompatibilidad de los linfocitos T y es lo que denominamos los epítopes. Esos epítopes son presentados a través del complejo mayor de histocompatibilidad a los linfocitos T, a través del receptor de linfocitos para células T, y de esta manera es como se puede presentar la primera forma de reconocimiento inmunogénico de una célula tumoral. Es decir, cuando una célula tumoral crece, va a tener una serie de proteínas que son anormales. Esas proteínas que son anormales van a tener un segmento de la proteína que es mucho más diferente de lo que es normal en una célula. Esa zona que es muy diferente es la zona más inmunogénica de lo que se va a denominar epítopes, que es lo que va a reconocer, lo más diferente es lo que va a reconocer el complejo mayor de histocompatibilidad, y eso es lo que le va a presentar al receptor del linfocito de células T para decir, mira, que hay algo anormal que se está presentando, no es normal, reconózcalo, y es así como se va a reconocer la célula tumoral. Muchos de estos linfocitos T interactúan a través de, como decíamos anteriormente, el complejo mayor de histocompatibilidad, presentan el epítope. La primera forma de presentación es a las células presentadoras de antígeno. ¿Sí? Entonces, muchas veces se hace la presentación a la célula presentadora de antígeno. Hay una interacción entre una proteína que estimula, ¿sí?, a esa célula presentadora de antígeno para que el linfocito diga, bueno, esto es anormal y estimulemos a este linfocito para que eventualmente, una vez que reconozca este epítope en una célula tumoral, pues la destruya. Entonces esto va a llevar a que haya una activación de una serie de linfocitos que ya tienen este receptor condicionado a reconocer las células tumorales para que haya una destrucción celular. Sin embargo, los tumores pueden presentar unos mecanismos por los cuales se pueden esconder de los linfocitos T, o pueden inhibir esa primera vía de señalización que hace que se estimule el reconocimiento del linfocito de la célula tumoral. Y eso lo hacen a través de proteínas que lo que hacen es bloquear esa respuesta inmunológica. Es decir, que cuando hay esta interacción entre la célula presentadora de antígeno o del linfocito T y de la célula tumoral, pues se produzca una serie de proteínas que inhiben esa respuesta, dentro de las cuales una de las más importantes es el ligando de la proteína de muerte, que es el PL1, que se expresa a nivel de las células tumorales y que puede interactuar con los linfocitos T, CD8 y bloquear esa respuesta inmunológica. Entonces vamos a ver que eventualmente esta, que es una célula tumoral, nosotros la podríamos estimular a través de vacunas, de péptidos o estimulación de células dendríticas para que se produzca una serie
quemoquinas como la interleuquina 2, la interleuquina 15, la interleuquina 21, el interferón gamma, y que estas quemoquinas puedan llevar a un reconocimiento de la célula tumoral. Lo que habíamos hablado anteriormente, podemos hacer que se produzca una inhibición de los mecanismos que frenan la respuesta inmunológica a través de anticuerpos como anticuerpos anti-PD1, anti-CTLA4 o potenciadores de la respuesta inmunológica como son los anticuerpos anti-CD37 y CD40 que hacen que se estimule la respuesta inmunológica, o lo que se ha venido haciendo, que es que a través de ingeniería genética se crea un receptor específico que reconozca un receptor específico que reconozca una señal antígena específica en la célula tumoral, y es lo que hemos denominado los TCAR cells. Bueno, nosotros por ingeniería genética podemos modificar el receptor y hacer que se produzca un receptor específico que sea capaz de reconocer una proteína de la superficie de la membrana tumoral específica para controlar la respuesta inmunológica. Durante la respuesta inmunológica vemos como varias fases. Una fase normal, donde pues digamos que se va dando toda la formación de la célula tumoral, que eventualmente, como mencionaba anteriormente, va a producir una serie de epítopes tumorales que van a llevar a que sea reconocido el tumor, y que por acción sobre todo de la vía del interferón gamma se estimule sobre todo el reconocimiento a nivel de linfocitos TCD8 para que a través de una respuesta adaptativa se elimine el tumor. Sin embargo, estos linfocitos TCD8 tienden a bloquear esa respuesta o tienden a parar la respuesta. Es lo que llamamos como una fase de equilibrio, en donde o por extenuación del linfocito T o por mecanismos de inhibición de la respuesta inmunológica mediadas por el tumor, se empieza a generar un balance de neutralidad, donde el linfocito pues llega hasta la zona donde está el tumor, pero o bien no reconoce la célula tumoral o bien decide no atacarla, y va a haber un fenómeno que se llama un fenómeno de escape, es decir, que ya empieza a ser el tumor a pesar de que haya un reconocimiento. Ese reconocimiento no empieza a ser efectivo y empieza a mediar una serie de fenómenos inflamatorios, en donde lo que se va a favorecer es la vía de proliferación tumoral, por ejemplo, a través de la vía del factor de crecimiento transformante beta, o de extenuación clara inmunológica a través de la vía de AIDO, que eventualmente va a llevar a que se forme un fenómeno de escape inmunológico. Tenemos tres tipos de condiciones tumorales. Una condición tumoral que hemos denominado desierto inmunológico, en donde eventualmente los tumores son tumores fríos, por eso aquí están como en rojo, que son tumores que no están infiltrados por linfocitos y que no hay un reconocimiento de esos tumores, es decir, los tumores no son infiltrados por linfocitos, no son reconocidos, no tienen una gran carga de antigenicidad y no llegan los linfocitos porque eventualmente son tumores que no son fácilmente reconocidos y no producen un fenómeno inflamatorio. Tenemos otro fenómeno que se llama el fenómeno de exclusión inmunológica, donde los linfocitos llegan hasta la zona periférica donde están las células tumorales, pero no lo infiltran, y no lo pueden infiltrar, por ejemplo, porque en este caso, por ejemplo, hay mucho estroma, hay mucho tejido fibrótico que eventualmente no permite que el linfocito pueda atravesar toda esa barrera fibrótica que está alrededor del tumor y la puede infiltrar, ¿sí? Se quedan como en la periferia del tumor y no lo infiltran. Y tenemos el mejor escenario donde eventualmente pudiese presentarse una mejor respuesta inmunológica, que son los tumores que tienen una gran carga de antigenicidad, que hace que los linfocitos migren hacia donde está el tumor y que penetren hasta la zona donde está el tumor y lo infiltren, que es lo que llamamos los fenotipos inflamados, que son los que responden mejor a la inmunoterapia. Entonces acá nuevamente tenemos una célula T y tenemos una célula tumoral, o lo que podría ser una célula dendrítica.
Aquí tenemos, por ejemplo, el complejo mayor de histocompatibilidad, que para la célula tumoral sería el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 1 y para la célula dendrítica sería el complejo mayor de histocompatibilidad tipo 2. Y eventualmente tenemos un epítope que es reconocido a través de un receptor de la célula T, que es el que va a interactuar. Y tenemos señales que son inhibitorias y señales que son señales positivas de proliferación. Entonces, cuando hay una interacción positiva entre CD28 y el CD86, se produce un reconocimiento positivo de la célula tumoral por el linfocito T y va a ser destruida. Pero hay una serie de señales inhibitorias. Entonces, cuando hay una señal positiva, aquí vemos que pues va a reconocerlo y va a destruir la célula tumoral. Pero podemos tener una serie de señales inhibitorias. Entonces, a pesar de que haya el reconocimiento, hay una serie de proteínas en la superficie de la célula tumoral o del linfocito T, en este caso CTLA4, esta señal inhibitoria, va a llevar a que se frene la respuesta inmunológica. Entonces hay una serie de anticuerpos, en este caso de anticuerpos como el ipilimumab, que va a llevar acá, se va a fijar ese receptor y va a inhibir esa respuesta inhibitoria y va a permitir que se vaya todo por la respuesta positiva o la señal de estimulación positiva para reconocer el receptor y que sea degradada. ¿Sí? Entonces lo que hace el ipilimumab es bloquear esa señal inhibitoria y permitir que las señales positivas se den para que se dé el reconocimiento de la célula tumoral. ¿Por qué se dan estas señales inhibitorias? Es un mecanismo de regulación de la inflamación o de los mecanismos de regulación del reconocimiento de las células T para no producir fenómenos inflamatorios o de autoinmunidad. Entonces es un mecanismo de regulación que tenemos nosotros para no generar mecanismos inmunológicos de autoinmunidad. También tenemos estas proteínas inhibitorias de la respuesta inmunológica que son el ligando de proteína de muerte que se encuentra en la célula tumoral y la proteína de muerte que se encuentra en la célula T. Cuando interactúan entre sí, se producen señales negativas que van a producir que no haya un reconocimiento de la célula tumoral por la célula T, y lo que tenemos son anticuerpos, en este caso anticuerpos anti-PD1 como son el pembrolizumab o como son el nivolumab, y anticuerpos anti-PD1 como pueden ser el atezolizumab o el durvalumab, que producen ese bloqueo de esa señal inhibitoria y van a potencializar la respuesta inmunológica. Entre más mutado sea un tumor, se considera que es más probable que ese tumor tenga más generación de nuevos antígenos y que potencialmente esos nuevos antígenos sean más fácilmente reconocidos por los linfocitos T. Entonces aquí tenemos un diagrama donde vemos cómo hay una gran cantidad de mutaciones somáticas en algunos tipos de tumores y otros tipos de tumores no son tan mutados, y eso eventualmente va a llevar a que haya un menor reconocimiento de la célula tumoral, ¿sí? Y vemos cómo la infiltración de esos tumores por linfocitos TCD8 o la expresión, por ejemplo, de ese ligando de proteína de muerte, eventualmente va a hacer que en algunos tumores sea necesario ese reconocimiento de ese ligando de la proteína de muerte, que hoy en día tenemos varios mecanismos para reconocer esa proteína de ligando de muerte a través de inmunistoquímica, que va a ser esencial, por ejemplo, para carcinoma gástrico, para cáncer de cabeza y cuello, para cáncer de cuello uterino, en definir que cuando está presente esa proteína, pues van a responder mucho mejor los tumores a la inmunoterapia. En algunos otros casos, ese no es un determinante para seleccionar el tratamiento inmunológico en los pacientes. Entonces vemos que el tratamiento va a depender un poco de la carga de enfermedad que haya en la célula tumoral, de esa interacción que haya positiva entre el linfocito T y la célula tumoral o la célula presentadora de antígenos, de esa inhibición que demos, y cómo la alta expresión de PL1 en algunos tumores y ese infiltrado de linfocitos T va a condicionar la respuesta inmunológica. Esto simplemente es para mostrarles acá cómo tenemos diferentes tinciones hoy en día que nos permiten ver cuál es la expresión de PL1 y que cada vez les estamos pidiendo más para identificar si algunos tumores pueden ser candidatos o no para el tratamiento inmunológico.
no es lo único que tenemos en cuenta y no en todos los tumores lo tenemos en cuenta para seleccionar la terapia inmunológica. Decir que la expresión de PDL1 es una expresión variable en los tumores. Digamos que PDL1 no es el mejor marcador de inmunoterapia hoy en día, pero es el marcador que tenemos en muchos casos para poder seleccionar el tratamiento inmunológico. Y que el tratamiento inmunológico va a tener una serie de reacciones adversas, que pueden ser reacciones adversas diversas, asociadas a la estimulación del sistema inmunológico, lo que va a producir un fenómeno inflamatorio, lo que llamamos eventos adversos inmunorrelacionados. Entonces va a producir neumonitis autoinmune, insuficiencia adrenal autoinmune, pancreatitis autoinmune, gastritis autoinmune, nefritis autoinmune, que van a ser muy diversas, van a ser muy variadas, pero que no van a ser tan frecuentes como los efectos adversos asociados a la quimioterapia. Entonces aquí esto es simplemente para mencionar que cuando damos inmunoterapia con un solo agente de inmunoterapia, la serie de efectos inmunorrelacionados va a ser de un 7.7% en la mayoría de los anticuerpos anti-PD1, que es mucho mayor con los anticuerpos anti-CTLA4, donde podemos llegar hasta el 18%, pero que cuando combinamos esos dos medicamentos a veces se pueden encontrar efectos inmunorrelacionados hasta un 39%. En todo caso, la mayoría de estos efectos adversos inmunológicos se ven con el tratamiento con esteroides, son fácilmente controlables y pues digamos que la terapia inmunológica es mucho más tolerable que la quimioterapia. Eso era todo lo que quería mostrarles el día de hoy. Sé que es una presentación muy grande y muy extensa. Me imagino que vayan a tener muchas preguntas, pero espero, al igual que hayamos podido resolver muchas de las inquietudes y dar una aproximación, como lo decía, muy general a este tema que son los medicamentos que de uso rutinario empleamos en la práctica oncológica. Muchas gracias.